Cordial saludo. A través de este canal académico del Instituto Tectol, hoy les daré mi humilde opinión sobre la porquería esa que llaman Estatuto Disciplinario Policial y que parece diseñada en la época de la Inquisición. Es decir, me referiré en este video a la Ley 2196 del 18 de enero del 2022 que reemplazó la ya sanguinaria Ley 1015 del 2006 como régimen disciplinario de la Policía Nacional de los Colombianos. Como se lo dije a la Corte Constitucional en la demanda que presenté y cuyos resultados pues no sabemos porque soy abogado, no brujo, o sea, no puedo adivinar el futuro, lo importante es no quedarse callado ante la arbitrariedad. Por mandato constitucional, todos los colombianos, todos los colombianos, nacemos libres e iguales ante la ley. Y por lo tanto, considero que ello no se cumple cuando el legislador decide brindar un trato discriminatorio a quien decida ser parte de la Policía Nacional, como si portar un uniforme los convirtiera en colombianos de una categoría inferior. Prueba de ello es que a todos los servidores públicos del país, llámese jueces, fiscales, alcaldes, gobernadores, al igual que los procuradores e incluso los congresistas, etcétera, tienen un régimen disciplinario que aplica para todos por igual en cuanto a procedimiento y a las sanciones a imponer. Así había sido con la Ley 734 del 2002, el Código Único Disciplinario, es decir, el Código Disciplinario viejito, y como lo es ahora con la Ley 1952 del 2019, el Código General Disciplinario, que llamaremos Código Disciplinario Nuevo, con sus respectivas modificaciones. Esas dos codificaciones, la 734, el viejito, y la 1952, el nuevo, también cobijan procesalmente a los miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, en lo atinente a los límites de las sanciones, es decir, a qué castigos se van a imponer, se ha generado un trato desigual y más gravoso para los miembros de la fuerza pública, puntualmente a los policías. Y eso se evidencia en los siguientes aspectos. El primero de ellos es que en las faltas graves dolosas, se recibe 4 veces el castigo. Sí, mientras el artículo 48 del Código General Disciplinario, el Código Disciplinario Nuevo, señala en su numeral tercero que para las faltas graves dolosas la sanción será de 3 a 18 meses de suspensión. El Estatuto Disciplinario Policial en su artículo 50 literal D sanciona las mismas faltas graves dolosas con una suspensión de 12 a 18 meses. Esto significa que mientras todos los servidores públicos del país tendrían una sanción mínima de 3 meses, los policías reciben 4 veces ese castigo, en tanto que el mínimo para ellos inicia en 12 meses de suspensión. Un año completo. O sea, como quien dice, suave con los servidores públicos cuando son políticos, pero duro contra los policías. Vea pues, bonita forma de aplicar la igualdad que profesa nuestra Constitución. Es que ni en las fuerzas militares, o sea, ni en el ejército, ni en la armada, ni en la fuerza aérea son tan severos. En tanto que el numeral segundo del artículo 82 del Código Disciplinario Militar señala que para las faltas graves dolosas la suspensión va de 3 a 6 meses. Imagínense eso. Si el que la caga es un político con falta grave dolosa, se va suspendido 3 meses. Si el que la caga es un militar con falta grave dolosa, también se va suspendido 3 meses. Pero resulta que si el que la caga es un patrullero de la policía, entonces ese sí se tiene que ir mínimo 12 meses suspendido. 4 veces el castigo. Una vaina desmedida. No hay que ir a la NASA para entender eso. No hay que ser experto en matemáticas. Lo que hay que hacer es no ser varguitas, que se nota lo mucho que quiere a la institución porque él fue el que gestionó la expedición de esa ley. O sea, él fue el que gestionó que sus propios hombres reciban los peores castigos como servidores públicos. Otro de los ejemplos es el que se presenta con las faltas leves dolosas. Faltas leves dolosas, donde se recibe 3 veces el castigo.
mientras el artículo 48 del Código General Disciplinario señala en su numeral quinto que para las faltas leves dolosas la sanción será de 10 a 180 días de salario básico, 10 días, el mínimo. El Estatuto Disciplinario Policial, en su artículo 50, literal G, sanciona las mismas faltas leves dolosas con 30 a 90 días de multa. O sea, el mínimo 30. Esto significa entonces que mientras los servidores públicos del país, casi todos los políticos, tendrían una sanción mínima de 10 días, los policías recibirían 3 veces ese castigo, en tanto que el mínimo para los uniformados inicia en 30 días de multa, que ni siquiera queda establecido si será basada en el salario básico o sobre el total devengado por el uniformado, en tanto que el legislador, con su constante brutalidad, omitió esa claridad en el Estatuto Disciplinario Policial. Dice que 30 días de multa, pero teniendo en cuenta que el salario básico o el total devengado, porque eso no lo dice el estatuto. Ah, pero lo dice el Código General Disciplinario. Sí, pero ¿no se supone que está haciendo tolda aparte? Entonces, al menos no sea bruto cuando redacte la norma, señor legislador. Y aquí vale la pena comparar la policía nuevamente con el ejército. Pues según el numeral cuarto del artículo 82, el Código Disciplinario Militar, la sanción para los miembros de las fuerzas militares que cometan esas faltas leves dolosas es una sanción de 16 a 30 días de salario básico devengado para la época de los hechos. O sea que ellos inician en 16 días y van máximo a 30 días de multa en el ejército. Pero en la policía no, en la policía tenía que ser de 30 a 90 días. Duro, ¿no? Se supone que la disciplina en el ejército es más severa porque ellos son en realidad militares. Y allá el castigo son 16 días. Pero para la policía, que se supone que son un cuerpo armado de naturaleza civil, o sea, no son militares, no habría esa necesidad de castigos tan severos. Pues ahora resulta que sí le ponen un castigo más severo que a los del mismo ejército. Algo que no tiene lógica. Ejército con 16 días de multa, la policía arranca en 30. Ejército hasta 30 días de multa. No, aquí hasta 90, métale 3 meses. ¿Qué es eso, la? Y el tercer ejemplo indiscutible es el de las faltas leves culposas. Faltas leves culposas. En donde arbitrariamente se afecta el patrimonio solo a los servidores públicos que sean miembros de la Policía Nacional. A los demás no les tocan el sueldo. Sí, señores. El artículo 48 del Código General Disciplinario, el Código Disciplinario nuevo, señala en su numeral sexto que para las faltas leves culposas, cometidas por cualquier servidor público en el país, la sanción a imponer será una amonestación escrita. O sea, llamado atención. El Estatuto Disciplinario Policial, demandado por mí, en su artículo 50, literal H, sanciona las mismas faltas leves culposas con una afectación al patrimonio del servidor público policial al imponerle una multa que va de 15 a 30 días. O sea, si es policía, a ese sí metámosle la mano al bolsillo. Si es político, dejémoslo quietico. A él solo hagámosle un llamadito de atención. Reitero que esto significa que mientras todos los servidores públicos del país, nuestros políticos, tendrían una amonestación escrita, que no es otra cosa que un llamado de atención en su hoja de vida, que no afecta para nada su manutención ni la de sus familias, a los policías que ganan menos sueldos que un empleado de un ministerio, que ganan menos sueldo que un alcalde, que ganan menos sueldo que un juez, que ganan menos sueldo que un fiscal, que ganan menos sueldo que un gerente de un hospital, que ganan menos sueldo que un gobernador, resultan ahora siendo a los que el legislador perjudica, afectándole su mínimo vital, imponiéndole una sanción de mínimo 15 días de multa, en vez de darles el mismo castigo que a los demás funcionarios del Estado frente a ese tipo de faltas, porque a ellos no les pone una amonestación. Ah, no, porque como son policías, entonces duro, que paguen. Y a los políticos, no, a ellos sí un llamadito de atención. Hay que consentirlos a ellos. Y si vamos a hacer nuevamente la comparación con ejército, pues encontramos que ese tipo de faltas en las fuerzas militares, las leves culposas, no producen afectaciones patrimoniales tampoco, sino que producen
es amonestaciones, solo que allá las llaman represión severa, represión formal, que no es otra cosa que un llamado de atención. Entonces, se concluye que se convierten los policías en los únicos servidores públicos del país a los que se les afecta el sueldo cuando cometan una falta leve culposa. A ningún otro servidor público. O sea, ellos son los patitos feos del paseo. Todos con amonestación, los policías sí. Jodámosles el sueldo. ¡Ay, qué belleza! ¿Quién se inventó eso? Varguitas, fuiste tú. Eso permite entonces finalizar este video diciendo que estamos frente a la configuración de una discriminación por el solo hecho de portar el uniforme verde oliva, o bueno, ahora el uniforme azulito, como los europeos, el que se trajo de allá para acá, Jorge Luis Vargas. Lo que es contrario a los postulados de igualdad de la Constitución, y ello significa que por virtud de la actuación del brutísimo legislador, se generó un problema de constitucionalidad al afectar de manera desmedida a un único grupo de servidores públicos con castigos más severos, basándose solamente en que pertenecen a una entidad de manera puntual. ¿Eso es discriminación? Y la Corte tiene que entrar a resolver. Y ello es porque vale la pena recalcar que la propia Carta Política de nuestro país es la que le ordena a todas las autoridades públicas garantizar la efectividad y la eficacia de los deberes sociales del Estado, a velar por el cumplimiento de los derechos de sus asociados e interpretar las normas de derechos fundamentales de acuerdo con principios como el pro homine. Igualmente, nuestra Constitución determina que esa misionalidad del Estado se debe desarrollar con fundamento en principios de igualdad, moralidad y eficacia, lo que obliga entonces a que toda ley que se expida en nuestro país deba estar fundamentada en un verdadero cumplimiento a los fines del Estado y no a un afán desmedido por encauzar la disciplina de los policías con castigos sancionatorios no acorde a los estándares de igualdad y que, como lo he venido exponiendo, les están poniendo castigos peores que a los mismos militares, como si los policías fueran los enemigos del país. Aclaro públicamente que no se discute que la Policía Nacional pues sí debe tener un estatuto disciplinario que contenga un catálogo aparte de faltas disciplinarias que por razón de sus funciones solo pueden cometer miembros de la policía. Lo que sí se discute y se rechaza con vehemencia es que a la hora de fijar los límites de las sanciones a imponer, a los policías les asignen castigos más severos sin que exista una razón real para hacerlo, cuando lo correcto era haber tenido en cuenta todos aquellos aspectos que por ser análogos deberían quedar incluidos en dicha regulación, como bueno si ocurría en la ley 1015 del 2006. Ese régimen anterior, del disciplinario de la policía, sí equiparaba que las faltas que tuviese que castigar la policía tuvieran esos mismos castigos que tenía cualquier otro servidor público. Era una especie de copy y pegue. Pero resulta que esa ley 1015, al ser reemplazada por la 2196 del 2022, es la que amplió los castigos haciéndolos más severos. Y es eso lo que se le pide a la Corte que revise, porque allá Carreño en el Senado está durmiendo. Lo peor de todo es que quienes elaboraron ese proyecto que se convirtió en ley fueron los altos mandos de la misma Policía Nacional. O sea, ese proyecto de estatuto disciplinario policial no es de autoría de las FARC en el Congreso, del Partido Común, no. Fue elaborado por los sabiondos que dirigen la policía. O sea, la institución duerme con el enemigo adentro. Y esos científicos olvidaron algo fundamental. Y es que el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que todas las personas son iguales ante la ley, todas las personas del mundo, sean policías o no sean policías. Es que por ser policía no se deja de ser persona. Y por lo tanto se reclama un trato igualitario. Por lo que entonces el Estado colombiano no puede castigar con mayor severidad a sus uniformados de la policía porque ello genera una censura convencional, pues estamos frente a un deber específico impuesto directamente al legislador que resultó siendo omitido, pues se produce una discriminación prohibida sin que exista justificación y objetividad para esa desigualdad
que fue lo que se le expuso a la Corte Constitucional para que arregle ese mierde. Verdad que no se puede decir mierdero porque este es un canal académico. Dejémoslo en para que arregle ese canibalismo institucional al interior de la policía. Porque repito, ¿cuál es la justificación y objetividad para poder castigar más severamente a los policías que a los militares y que al resto de servidores públicos? O sea, ¿por qué se ensañan es con los miembros de la Policía Nacional? ¿Cuál es la razón para ese trato desigual? No existe ninguna. Y entonces espero que les haya gustado este video crítico, que además espero compartan en sus redes sociales para que viralicemos la petición pública de la Corte Constitucional de que le ponga freno a ese trato desigual que les acabo de exponer a ustedes, pero que ya a través de una demanda les redacté a la Corte. O todos en la cama o todos en el suelo, porque finalmente todos somos colombianos y todos los que son servidores públicos deben recibir los mismos castigos. Es que los policías tienen una misión muy importante, ¿sí? ¿Y los jueces, los fiscales, no la tienen o qué? Porque para ellos hay amonestación a este lado multica, como les acaba de mostrar. De paso, suscríbanse a este canal académico llamado Tectol Técnicos del Tolima, porque en estos días estaremos haciendo una explicación sobre todos los demás apartes de ese estatuto disciplinario policial, en el que ahora resulta que toca hasta soplárselo al comandante para no ser sancionado. Sí, o sea, me refiero al alcocensor, porque se volvió obligatorio entonces dejarse hacer pruebas de alcoholemia. Eso lo explicaremos en un siguiente video. Por eso suscríbase y active la campanita para que cuando se suba el video usted se entere. Por último, recuerde que en nuestras redes sociales del Instituto Tectol nos encuentran, por ejemplo, en Twitter, en Instagram y en TikTok como @TectolRovira. Tectol, como aparece ahí, Tec de técnicos, Tol de Tolima, @TectolRovira.